compartir y presentarse. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Me apareció un cartel acá que no sé si le pongo entendido. Sí, dale entendido. Muy bien. Gracias por la invitación. Buen día para todos. Dios les bendiga. A algunos veo, a otros no. Bueno, quería compartir en esta mañana con ustedes, que es un privilegio. Sé que no todos se pueden conectar por la hora, porque es una hora de trabajo. Muchas veces a esta hora ya estamos yendo arriba del ómnibus, más yo llego tarde hoy, pero aprovecho esta oportunidad y doy gracias a Dios de poder compartir con todos ustedes. Bueno, me pidieron que fuera, y espero no pasarme. Quiero que vayamos a Esdras, si quieren, si no yo se los leo. Un poco quiero hablar sobre la confianza que tenemos que tener en Dios, atrevernos a confiar en Dios. Me pidieron que hablara sobre la oración. Y allí en Esdras 8:21 dice: y publiqué ayuno allí junto al río de Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aquí el texto que hemos leído para comenzar, podemos ver que en el momento cuando aquel hombre de Dios, el profeta Esdras, allí estaba por salir junto a aquel grupo de judíos que habían estado cautivos allí en Babilonia, el camino de regreso a Jerusalén en aquella época, en aquel tiempo, era un tiempo muy difícil porque en ese camino hacia Jerusalén había bandas, había peligro, había acechanzas que eran muy difíciles y que atacaban las caravanas que iban rumbo a Jerusalén. Pero a pesar de ese peligro allí, Esdras tomó la decisión valiente de no pedir ni tropas ni gente allí de a caballo que lo defendiesen en el camino, sino que convocó al pueblo a ayunar, a orar, a clamar por esa protección para que allí el Señor estuviese con ellos. Pues tuvo vergüenza para pedirle al rey que le otorgara allí lo dicho, Carlos Defensa, sino que él quería confiar en el Señor y estar seguro y firme en lo que él creía, ¿no? Y esta actitud de este hombre de Dios, de este sacerdote Esdras, debe ser en esta mañana y siempre un ejemplo para nuestra vida. Y cuando estamos enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida, como las que hemos enfrentado cada uno de nosotros, desde que está nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y las dificultades de la vida que a diario estamos enfrentando, y también no solamente es un ejemplo, sino que también es un llamado de parte de Dios para que nosotros podamos estar confiando, para que nosotros también nos atrevamos o nos desafiemos cada día a tener nuestra confianza en Dios. Cuando esas situaciones allí
son complicadas. Cuando podemos recordar el pasado tiempo de la pandemia, pero creo que cada día nosotros libramos dificultades, luchas, tentaciones, problemas, conflictos, en los cuales nosotros aquí estamos desafiados, aquí podemos ver el ejemplo de este sacerdote Esdras. Me pregunto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para atrevernos a confiar en Dios como lo hizo allí Esdras? Y yo puse 3 puntos, quiero ser breve, y es verdad que en momentos de angustia viene la desesperación, que en momentos allí en nuestra vida vienen los momentos que se vuelven más difícil de poner nuestra confianza en Dios y nuestra esperanza en Dios. Y es cuando muchas veces ponemos nuestra confianza en los hombres. Poner nuestra confianza en los hombres y no esperar y confiar y descansar en nuestro Dios. Pero tenemos que reconocer que la mejor decisión es poner nuestra confianza en nuestro Dios, como lo vemos allí en el ejemplo del profeta, del sacerdote Esdras allí. Poner nuestra ayuda en los hombres es parcial, porque si yo les digo que poner nuestra ayuda en los hombres es parcial, es porque vienen estas frases que puse aquí, en lo que pueda te voy a ayudar. Muchas veces lo hemos escuchado, o aunque sea con un poco, te voy a ayudar. Pero la ayuda de nuestro Dios es completa, porque para Él nada imposible, como lo dice allí en Lucas 18:27. Y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque la ayuda de los hombres muchas veces también es condicionada. Y ahí también viene frases como, yo te ayudo, pero yo te ayudo. ¿Qué me darás a cambio? Pero cuando vemos la ayuda de Dios, es incondicional. Él no nos quiere pedir nada a cambio. La ayuda de Él es incondicional, como lo podemos ver en Isaías 41:10 allí, cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También, ¿por qué lastimosamente algunas personas nos ayudan, pero después de humillarnos? Y también vienen frases que, como dice allí, yo te dije, pero eres necio. ¿Por qué eres necio? ¿Por qué no le pides la ayuda a tu iglesia? Siempre haces lo mismo. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? Sí. Se oye, sí. Bueno, muy bien. Entonces, allí vemos esas frases también, pero la ayuda de Dios es todo lo contrario. Él quiere levantarnos. Él quiere que nosotros podamos triunfar, como dice en Joel, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios allí no nos quiere ver humillados, Dios quiere exaltarnos, Dios quiere levantarnos en el poder de su fuerza. Lo segundo, tenemos que decidir de corazón honrar a nuestro Dios, como lo hizo Esdras allí, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que defendiesen el enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras estuvo allí vergüenza de quedar mal, de dejar mal el nombre de Dios. Él tuvo temor de dejar mal o dejar mal parado a Dios,
pidiendo ayuda al rey de Babilonia. Y es lamentablemente cuando muchas veces nosotros como cristianos hablamos de Dios, decimos que Dios tiene poder, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede, que Dios es un Dios bueno, un Dios de maravillas, pero cuando vienen, eh, cuando vienen esas situaciones, muchas veces en lugar de confiar en Dios, vamos y confiamos en el hombre, o vamos y golpeamos puertas que no tenemos que golpear, situaciones allí que nos llevan a poner nuestra confianza en aquello rápido, en aquello que está ahí a la mano, que no proviene de Dios, y que Dios no quiere que nosotros estemos tomando esa decisión. Hay una frase muy linda, pero muchas veces muy fuerte, ¿no? Que yo la he leído y siempre la cito, de rodillas ante Dios, pero de pie ante los hombres. Y esa frase allí es muy poderosa, ¿no? La palabra de Dios es clara, el honrar a los que honran, él honra a los que le honran a él. Y allí en 1 Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en pocos. Y allí tenemos que recordar que en el reino de Dios no son palabras, sino poder, que en el reino de Dios se trata no solamente de decir cuán poderoso es nuestro Dios, sino poner toda nuestra confianza, que nuestra vida agrade a Dios, que nuestra confianza agrade a Dios, de poder disfrutar y contemplar ese poder de Dios. 1 Corintios 4:20 dice allí, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ahí, en ese segundo punto allí, honrar el nombre de nuestro Dios, como lo honró Esdras, que no quiso dejar mal parado a Dios, y también nosotros. Es un llamado, un desafío a que en este tiempo nosotros podamos honrar la palabra, honrar a nuestro Señor, en que podamos nosotros hallar gracia delante de Dios, que nuestra confianza está en el Señor, que nosotros podamos poner en alto lo que es el Señor. ¿Con qué? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra búsqueda. El tercer punto allí tenemos que decidir con valentía usar las armas espirituales, esas armas espirituales que nuestro Dios allí nos dio. Y también Esdras, allí dice, y publiqué ayuno allí junto al río para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar en el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y aquí, si en este tiempo hemos decidido poner nuestra confianza, si cada uno de nosotros en nuestra vida hemos decidido poner nuestra confianza en el Señor, entonces eso significa que hemos decidido enfrentar los problemas, que hemos decidido enfrentar las dificultades usando las armas espirituales que Dios, que el Señor nos ha dejado allí para bendición de nuestra vida, para bendición de nuestra familia, para bendición de nuestra iglesia. Allí tenemos que comprender que confiar en los hombres, sino en Dios, no significa de quedarnos allí sin hacer nada. No significa eso. Lo que significa es que vamos a movernos en fe, es que vamos a movernos tomándonos allí de la oración, como cantábamos recién, tomarnos de esa oración, de ese clamor, ¿no?
no de esa oración cotidiana, esa oración a la ligera, sino la intimidad, el apartarnos, el quebrantar nuestro corazón, nuestra vida delante del Señor en oración, en clamor por la situación, en clamor por todas las situaciones que nos están aconteciendo. También acudir al llamado, tomarnos del ayunar. El ayunar, pero ese ayuno que realmente es el que a Dios le agrada, ¿no? Ese ayuno que muchas veces tenemos que tener íntimamente, como dice la palabra, que nadie sepa que estás ayunando, que ese ayuno que muchas veces Dios quiere que nosotros allí en la íntima podamos tener por esa situación. También la adoración a nuestro Dios. Eso tan importante es que es tener ese tiempo de adoración, ese tiempo de búsqueda, que Dios lo quiere, que Dios lo necesita, que Dios busca de nosotros, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Tomando esas armas es que podemos nosotros vencer todo. Y si con valentía decidimos confiar, como dice allí en 2 Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Creo que cada uno de nosotros tenemos situaciones, hay fortalezas que se levantan, problemas, luchas, dificultades. Como dice la palabra, también nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra toda la artimaña del diablo que se levanta para destruir tu vida, mi vida, nuestra familia, nuestra iglesia, la iglesia de Dios. Y somos nosotros los que, como Edras, tenemos que tomar esas armaduras, confiar ciegamente en el poder de Dios. Y como había puesto por títulos, tenemos que aprender a confiar, tenemos que desafiarnos a confiar en Dios, pero a confiar ciegamente en esa fe, sabiendo de que nuestro Dios es un Dios poderoso, que nuestro Dios a su tiempo nos va a dar victoria, que nuestro Dios a su tiempo allí va a estar consolando, no va a ser como el hombre que muchas veces quiere humillarnos, que muchas veces quiere avergonzarnos, no va a ser esas puertas fáciles, esos caminos fáciles que a veces buscamos para encontrar la solución, sino que Dios quiere exaltarnos, Dios quiere glorificarse, Dios quiere exaltarse y resplandecer en aquel hijo, en aquella hija que confía en el Señor. Tenemos que estar seguros de que cuando decidimos confiar en Dios y no en los hombres, entonces nuestra pelea ya no es nuestra, la pelea es del Señor. Cuando nosotros entregamos en oración esa situación, ese muro, esos barrotes que muchas veces nos rodean, es cuando el Señor toma el control. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando clamamos, cuando adoramos, cuando nuestra vida haya gracia delante de Dios, cuando nuestra vida está en comunión con el Señor. Ahí todo muro cae, toda fortaleza se derriba, y el Señor nos da victoria, el Señor nos da triunfo sobre todo eso. Por eso es muy importante la oración, es muy importante que estemos unidos en oración, en clamor por la iglesia, por la familia, por nosotros mismos. Lo importante es que la oración en la intimidad de cada uno de nosotros. Hermanos, esto era lo que tenía para compartir, que el Señor esté desafiando tu vida, mi vida, a ese tiempo de oración, que podamos confiar, que podamos desafiarnos cada día a conocer más a Dios en la oración, cada día a conocer más a Dios en lo que Él quiere exaltarte, en lo que Él quiere allí resplandecer a través tuyo, a través mío y a través de su iglesia.